Bien, vamos a hablar sobre el tema del diseño de controladores del tiempo discreto basados en el método de la respuesta de frecuencia. Es interesante verificar que nosotros podemos, sin ningún problema, aplicar o extender el método del diseño en respuesta de frecuencia hacia el tiempo discreto. Primero repasemos brevemente los conceptos o el análisis que está detrás del análisis en respuesta de frecuencia que tradicionalmente se aplica al tiempo continuo. La idea es que si la señal de tiempo continuo S igual sigma más j omega, ¿verdad? Se representa o se divide en su parte real o parte o respuesta transiente. Y omega es la responsable de la parte oscilatoria. Entonces, cuando decimos nosotros S igual J omega, nos estamos refiriendo únicamente a la parte oscilatoria o sinusoidal estable, como la querramos ver. Eso es lo que se hace básicamente en una representación. Entonces, se asume que tenemos una entrada sinusoidal y que el resultado de esa entrada sinusoidal genera una salida que también es sinusoidal. Y de ahí viene el análisis, como ustedes conocen, de respuesta de frecuencia en magnitud y fase. Entonces, para el tiempo discreto, recuerden ustedes que la ecuación de representación en tiempo discreto es z igual a e a la st. Entonces, si nosotros nos centramos únicamente en la parte oscilatoria, tendremos entonces que z es igual a e a la j omega t, donde t mayúscula es nuestro tiempo de muestreo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar aquí en nuestro diagrama, donde al reemplazar la expresión z igual a la j omega t y al asumir que la entrada tiene una excitación sinusoidal, podemos también pensar que nuestra salida, que en este caso se llama x de kt, en estado estable, y esto es muy importante aclarar, esto es estado estable, será una función que tiene la misma frecuencia omega que tuvo la entrada, pero que está alterada por una magnitud que se llama magnitud de la función g, donde g es la planta del sistema, y una fase que también depende de la función de transferencia g. Eso hace entonces que cuando se vea desde el punto de vista de la frecuencia, la respuesta esté caracterizada en términos de la magnitud y la fase, ¿verdad? Como dos componentes totalmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que tenemos, o la desventaja que tenemos al aplicar esta nomenclatura, es que, si ustedes recordarán, el sistema, al tener una representación de magnitud y fase, en el tiempo continuo se descomponía en una magnitud a la cual se le aplicaba una escala en decibeles y una fase. Entonces, cuando yo tenía, por ejemplo, una función GDS factorizada, ¿verdad? Vamos a suponer, aunque no es la forma correcta, pero vamos a suponer que es de S más Z1, y vamos a suponer que tengo S más P sub 1, S más P sub 2, y yo digo S igual J omega, entonces yo tenía que G de J omega era igual a J omega más Z1 sobre J omega más polo 1 por J omega más polo 2, ¿verdad? Entonces la magnitud de G de J omega es igual a la magnitud, son números complejos, ¿verdad? A la magnitud de cada número complejo. J omega más polo 1, J omega más polo 2. Entonces ahí es donde se usaba, si ustedes recuerdan, la famosa escala en logaritmos. Usted decía que la magnitud de J omega en decibeles era igual a 20 veces el logaritmo en base a 10 de la expresión que tenía usted allí. Lo cual en este caso nos da 20 logaritmos
de j omega más z1, en mi ejemplo, ¿no? Menos 20 logaritmo de j omega más p sub 1 y menos 20 logaritmo de j omega más p sub 2. Es decir, la magnitud en decibeles del sistema se descompone como una suma y resta de números, de las magnitudes de números complejos. Y no se diga la fase, ¿verdad? La fase de g de j omega, ¿verdad?, era igual a la fase del elemento del numerador, la fase de g de j omega más z1, menos la fase de g de j omega más p1 y menos la fase de j omega más p2. Estas dos ecuaciones hacían que se pueda descomponer en forma lineal la representación vectorial del sistema. Pero hacer el reemplazo de z igual e a la j omega t, resulta ser que ahora la magnitud no va a ser una función directa de omega, como sí lo es en la expresión original, sino que es una expresión derivada. O sea, o dependiente de e a la j omega t. Lo propio, la fase es dependiente no de omega, sino de e a la j omega t, lo cual es una relación bastante más complicada. Entonces resulta ser que nuestro mensaje final es que prácticamente al hacer la transformación a tiempo discreto ya no podemos aplicar el método de respuesta de frecuencia. En nuestra ayuda, lo que vamos a hacer es utilizar lo que se llama la transformación bilineal. Para convertir la función discreta en una función continua. Y lo vamos a hacer con la ayuda de esta relación llamada transformación bilineal, donde el argumento z es igual a 1 más tiempo de muestreo sobre 2w sobre 1 menos t sobre 2 tiempo de muestreo t, ¿no? W. O lo que es lo mismo, solamente que cambiando la representación de la variable, omega igual a 2 sobre t, que multiplica a z menos 1, z más 2. Es decir, no son dos ecuaciones, es la misma, donde en el un caso está despejada una variable y en el otro caso la otra variable. Cuando uno utiliza, y verán que hay una diferencia aquí, en la diapositiva está claro, pero en mi letra puede no estarlo. Esta letra es W, no omega. Cuando uno utiliza la transformación bilineal, habla de dos temas, ¿verdad?, que son muy importantes aclararlo. Se supone que en el plano S, en el dominio S, tenemos lo que nosotros le hemos llamado el sistema continuo y que le voy a afianzar para el tema de real. Con la ayuda de la transformada Z, nos pasamos de dominio al dominio Z, que es el dominio discreto. Ustedes saben, por definición de transformación, que al utilizar una regresión o una antitransformación, yo no puedo construir el continuo real, sino solo una aproximación por pulso. Por lo tanto, vamos a usar la transformación W, o mejor dicho, no es la transformación W, sino la transformación bilineal, para llegar al dominio W, no omega, sino W, que yo lo voy a llamar continuo, pero para diferenciarlo del anterior lo vamos a llamar continuo ficticio. Es decir, no es el continuo real, sino que es un continuo ficticio mediante el cual pasamos de una función en tiempo discreto a una función de tiempo continuo aplicando la transformación bilineal. Antes de hacerlo matemáticamente, lo que no es muy complicado, quisiera mostrarles algunas implicaciones de esa transformación. Entiéndase por favor que el continuo ficticio no es igual al continuo real, y para que realmente tenga sentido este tipo de aplicación, se supone que debemos partir de un tiempo discreto. Porque recuerden, la idea es aplicar la transformación de Laplace completa, pero la transformación de Laplace, la idea es aplicar la respuesta de frecuencia completa, pero la respuesta de frecuencia solo se aplica a sistemas continuos. Si yo tengo un sistema discreto, yo no puedo irme hacia la izquierda del discreto al continuo, sino que solamente puedo pasar del discreto al continuo ficticio, con la idea o con la ayuda de que ese continuo ficticio se parezca en lo más posible al continuo real. En las diapositivas, ¿verdad?, tenemos aquí unas relaciones que nos van a ayudar a ilustrar ese viaje que hay entre el continuo ficticio y el continuo real.
La idea que tenemos aquí es muy simple. ¿Qué tal si tenemos en el dominio continuo real, ¿verdad?, varios puntos? Por ejemplo, marquemos este punto 1, o A, como lo llama la diapositiva. ¿Sí? Este es el continuo real, plano S, con sigma y J omega. Si ustedes se acuerdan de las tablas que hicimos anteriormente, aquí vamos a marcar el discreto, este es el plano Z. Ese punto de coordenadas 0, 0 corresponde, como ustedes ven, al punto de coordenadas 1, 0 en el plano continuo, en el plano discreto. Y a su vez, en el plano continuo ficticio, que de ahora en adelante lo vamos a llamar PW, porque W es la nueva variable, ese punto A corresponde al origen. Con el punto A no tengo problemas. Vamos a suponer ahora que tengo el punto B. Para marcar el punto B, necesito marcar nuestra frecuencia de Nyquist, o sea, omega S sobre 2J, ¿verdad? Y aquí voy a marcar el punto B. Si ustedes recordarán, yo en este caso me estoy moviendo a lo largo de la periferia inestable, que equivale en el plano Z a moverse por encima del círculo unitario, de tal forma que aquí esté el punto B, a la frecuencia de Nyquist, y habiéndose movido totalmente por la periferia. Ahora, algo muy interesante, como lo pueden ver aquí en la diapositiva del tiempo continuo discreto, es que esa representación que acá se iba que acá se nos iba hacia la máxima frecuencia posible de representar, que es la de Nyquist, omega S sobre 2, en el continuo ficticio, esa representación está en el infinito, nuestro punto B. Tiene mucha lógica, porque lo máximo posible en el continuo real coincide con el infinito en el continuo ficticio. Para representar y reforzar el punto C, ¿verdad?, que lo podríamos haber pensado por acá en el infinito, ¿sí?, corresponde al origen en el punto, ¿verdad?, Z discreto, y corresponde a un punto de coordenadas menos 2 sobre T. En el continuo ficticio. Finalmente tenemos el punto D, si se quiere, que corresponde a la frecuencia de Nyquist negativa. Ese punto D, si ustedes recuerdan, nos convierte, o se nos pone también aquí, pero del lado de menos 180. Y obviamente en el menos infinito tenemos el punto D. ¿De acuerdo? Entonces lo más importante de notar de esta representación es que nuestro continuo ficticio se le quiere parecer mucho al continuo real. Y lo hace para las frecuencias bajas, pero para las frecuencias que se acercan ya a la frecuencia de Nyquist, esa relación, esa comparación no es tan válida. Avanzando con nuestra representación, ¿verdad?, podemos ilustrar esta curva que ustedes ven aquí, que es muy interesante. Básicamente se logra haciendo la misma representación que teníamos en tiempo continuo, sino que en vez de decir S igual J omega, aquí se usa la variable W y se dice que es igual a JB, que es lo que está representado aquí. Para hacerlo utilizamos la representación que ya habíamos mostrado antes, W, esta que está aquí, W igual a 2 sobre T, Z menos 1, Z menos 2. Y como también lo esperábamos, al usar la representación y reemplazar el valor de Z por E a la J omega T,
nos queda esta representación que depende de la tangente de omega t. El valor de b, por tanto, que es lo que multiplica la j, es 2t sobre tangente de omega t. Entonces, eso es lo que ustedes ven. En el eje de las x tengo omega, que es la coordenada vertical del continuo real, y en el eje de las y tengo a v o v, que es la frecuencia en el continuo ficticio. Básicamente lo que tenemos que darnos cuenta es que en el primer tramo de la representación prácticamente hay una relación 1 a 1 lineal entre el continuo, este es el real, y este es el ficticio, el eje de las y. Todos los problemas ocurren aquí, ¿verdad? Cuando la frecuencia real se aproxima a omega s sobre 2, y como vimos del gráfico anterior, la ficticia se aproxima al infinito. Entonces, un mensaje operativo interesante que podemos aplicar aquí es que solamente en la primera parte de la trama la relación entre las dos variables es lineal, es decir, el real es muy parecido al ficticio. Pero a medida que nos vamos acercando a la frecuencia de Nyquist, el comportamiento del ficticio siempre va a tender a infinito, mientras que el del real por lo general trata de estabilizarse. Eso es algo muy, pero muy importante en la representación que estamos haciendo o intentando plantear. De allí matemáticamente, pues la representación es muy simple, ¿no? Lo único que necesitamos es aplicar la transformación bilineal. No olvidarse la fórmula de la transformación bilineal, que es la que está representada allí, ¿verdad? La que dice que z es igual a 1 menos tw, 1 más tw, 1 menos tw. O sea, a manera de ejemplo, vamos a hacer esa primera conversión, ¿verdad? Entonces él nos indica, supóngase que tengo esta función de transferencia, que ya es una función conocida. ¿Sí? G de z, hemos dicho en esta función conocida, es que 1 menos z menos 1 por la transformación z de 10 sobre s más 10. Este es un ejercicio algebraico que ustedes ya lo han hecho anteriormente, y nos resulta en que esta expresión es igual a 0.6321 dividido para z menos 0.3679. ¿De acuerdo? Esa es nuestra g de z. Entonces, si lo que queremos hallar es nuestra g de w, es decir, si lo que queremos es aplicar la transformación bilineal, simplemente hay que colocar la regla. La regla dice que z es igual a 1 más t sobre 2w, 1 menos t sobre 2w. En este ejemplo, él mismo nos está indicando que el tiempo de muestreo, aunque bueno, no lo está diciendo, que el tiempo de muestreo es 0.1 segundo. Por lo tanto, z es igual a 1 más 0.05, que es el tiempo de muestreo dividido para 2, sobre 1 menos 0.05w. Y lo que debemos hacer es reemplazar esta expresión en la función de transferencia original. Es decir, si la función de transferencia, es decir que ya g no es de z, sino que g es de w, recuerden, esto no es omega, es w. Y eso será 0.6321 sobre z, bueno, z ya no se llama z, sobre lo que va en vez de z es 1 más 0.05w sobre 1 menos 0.05w menos 0.3679. Entonces, haciendo el reemplazo, ya sabemos que la función nos va a quedar íntegramente en z. Entonces vamos a trabajarla. Tenemos un denominador común y decimos que 0.6321, mi denominador común, que es 1 menos 0.05w sobre 1 más 0.05w menos 0.3679 por 1 menos 0.05w. De aquí nos queda que la g de w para este ejemplo va a ser igual
a 1 más 0.05W menos 0.3679 y más, aquí tengo que multiplicar 0.3679 por caramba, 0.3679 por 0.05, entonces eso es 0.0184 W. En el numerador tenemos 0.6321 por 1 menos 0.05 W. Entonces esto es igual a 1 menos 0.3679 es 0.6321 más 0.05 más 0.018 más 0.0184 0.05W más 0.0184, eso es 0.0684. 0.684W. El numerador está igual. .6321 por 1 menos 0.05W. Y de aquí me queda que G de W es igual a... vamos a factorizar .0684 W más .6321 por esa cuestión más... ¿Por qué dice 90 entonces? .018 es .0684 dividido para .6321. Caramba, claro, estoy hablando mal. .6321 dividido para .0684. Nos da 924, correcto. 92412. Aquí es .6321 por 1 menos .05W. Entonces finalmente esto es .6321 dividido para .0684 es igual, G de W es igual a 9.2412 sobre, ya pongámoslo para evitar problemas, pongámoslo abajo, borremos y pongámoslo abajo. G de W entonces es igual a la constante, que sería .6321 dividido para .0684, o sea, ya lo habíamos dicho, 9.2412 por 1 menos .05W sobre W más 9.22412. Esa va a ser nuestra respuesta, ¿verdad? De GW. Ahora quiero que noten que la función original era, cuando estábamos en Laplace, era 10 sobre S más 10. Esa es la GPDS original. Fíjense ustedes cómo el numerito que está aquí se parece mucho al 10 y el numerito que está aquí también se parece mucho al 10 de allá. Aquí tengo una resta, ¿verdad? Pero lo interesante de notar es que este .05 no es otra cosa que el tiempo de muestreo sobre 2. Dicho de otra forma, a medida que el tiempo de muestreo va aumentando, esta aproximación se va haciendo igual a 1 y entonces quedan iguales, ¿verdad? Quedan representadas de la misma manera. En realidad nosotros
lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad?, es trabajar con esta representación y de esa forma encontrar una respuesta de frecuencia y un diseño de un compensador utilizando los métodos de respuesta de frecuencia. En realidad, en la siguiente sesión vamos a detallar un poquito, un ejemplo detallando el método. Pero algo que podríamos ir adelantando, ¿verdad?, es el hecho de que una vez que tengamos la graficación de los diagramas de Bode, podamos representar la compensación que nosotros queremos. Realmente hay tres tipos de compensación: mediante una red de adelanto de fase, mediante una red de atraso de fase y mediante un compensador en cascada de adelanto y atraso. Nosotros vamos a hablar básicamente de la primera, ¿verdad?, que es el adelanto de fase, cuyo propósito es mejorar los márgenes de estabilidad. Ya vamos a hablar de qué se tratan los márgenes de estabilidad. Y entender que esta compensación logra finalmente aumentar el ancho de banda del sistema, tal como está, y así evitar que algunas cuestiones ocurran, ¿verdad? De hecho, aumentar el ancho de banda hace que el sistema sea un poquito más rápido, o dicho de otra manera, que permita el paso de frecuencias más altas, aunque eso en cambio tenga una contradicción en el asunto de la frecuencia. Entonces, el compensador de adelanto, que lo podemos poner aquí casi que como tema, ¿verdad?, central. Hablamos del compensador de adelanto. Es un compensador que tiene la forma en W, GD de W, de tau W más 1 sobre alfa tau W más 1, con la característica que ese valor de alfa esté entre 1 y 0. Si nosotros analizamos desde el punto de vista de la frecuencia de Bode, ese compensador tiene dos componentes muy claros, muy notorios. Primero, en magnitud. Si hablamos en magnitud, vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Si hablamos en magnitud, lo que va a ocurrir es algo como esto, ¿verdad? Él va a tener dos frecuencias, ¿verdad? Y como es una red de adelanto y atraso, primero ocurre el cero y luego ocurre el polo. Entonces, a la primera frecuencia va a ocurrir el cero con una pendiente de más 20 decibeles por década, y a la segunda frecuencia va a ocurrir el efecto, primero ocurre el cero aquí y luego ocurrirá el efecto del polo acá, ¿verdad? Por eso la pendiente neta inicial es positiva. Cosas que nosotros podemos saber es que, y podemos ir graficando la otra línea para ya ir superponiéndola. Cosas que podemos saber es que la frecuencia de la izquierda es 1 sobre tau, la de la derecha se caracteriza como 1 sobre alfa tau, y el centro es Bm. Aquí estamos graficando la magnitud en decibeles del sistema, y acá vamos a graficar la fase en grados. Con respecto a la fase, nosotros vamos a tener que el sistema va a generar un valor de pico a esa frecuencia Bm, y que el valor de ese pico nosotros lo vamos a llamar phi m. En magnitud, quitarle esto, en magnitud, esos valores pico van a ser 10 logaritmo de 1 sobre alfa, y el pico máximo 20 logaritmo de 1 sobre alfa. Ese es el efecto del polo del compensador. Lo interesante del polo compensador es que, como su nombre lo dice, él va a agregar o a compensar en fase a una frecuencia de diseño.
Las fórmulas que tenemos que recordar aquí es que el seno de esa fase máxima es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Dicho de otra manera, podemos caracterizar el ancho de este pulso dependiendo de los valores de alfa. Y asimismo, la frecuencia, lo que ocurre ese pulso Bm, la frecuencia del máximo, se puede caracterizar como 1 sobre raíz cuadrada de alfa por tau. Es decir, con la frecuencia donde ocurre el máximo y ya con el valor de alfa podemos determinar el valor de tau. Con este par de ecuaciones caracterizamos todo el efecto del compensador de adelanto. Lo que hay que entender ahora es que el sistema está diseñado para agregar a esa fase a un punto dado, como se va a ver más claramente en el ejercicio. Entonces, lo que quisiera ahora con ustedes es resumir muy brevemente cuáles son los procedimientos. Aquí en la diapositiva está dividido en dos partes, pero cuál es el procedimiento genérico, ¿verdad?, para diseñar un compensador en el plano W. Entonces, ponerle como un título aquí: diseño de compensadores usando respuesta de frecuencia. Vamos a resumir los pasos para hacerlo. En realidad están aquí en la diapositiva primero. El primer paso será obtener G de Z y a partir de G de Z obtener a G de W como G de Z reemplazada en Z igual 1 más T de 2 sobre W, 1 menos T sobre 2 W. O sea, el primer paso básicamente consiste en encontrar la función bilineal, la función continua ficticia. El segundo paso es definir la constante K del sistema en términos del valor de KB. Por lo general nos entregan la constante de velocidad de error y nosotros lo que queremos es definir el valor de esa constante K del sistema para cumplir el requisito de la constante de velocidad. Esto lo vamos a ver en el ejercicio en un momento más. Entonces hacemos aquí como paso 3 el gráfico de Bode. Como paso cuarto se puede decir, lo que vamos a hacer es de ese gráfico de Bode leer el margen de fase y el margen de ganancia, que ya luego vamos a aprender a computar cómo los vamos a calcular, tanto el margen de fase como el margen de ganancia. El paso quinto es encontrar los valores alfa y tau del compensador. Y aquí es donde podemos especificarlo un poquito más, ¿verdad? La forma de encontrar esos valores alfa y tau del compensador. Entonces, como el requisito es el margen de fase, nosotros vamos a partir de un margen de fase deseado. Y lo que vamos a decir es que el φm, la fase agregada, es igual el margen de fase deseado menos el margen de fase medido y más un margen de seguridad. Este último va a andar en algún valor entre 5 y 12 grados. Cualquiera de esos valores son aceptables por el margen de seguridad. ¿A qué se debe ese margen de seguridad? Se debe al hecho de que cuando agreguemos la red de compensación seguramente el sistema va a quedar bajo de fase y entonces nosotros vamos a hacerlo.
Pero al aumentar, como se acordarán ustedes de la curva del compensador, al aumentar la fase, perfecto, usted aumenta la fase, con todo gusto usted aumenta la fase, pero el aumento de fase se ve descompensado por un aumento de amplitud en esa frecuencia. Entonces, el margen de seguridad es un poquito para compensar ese efecto. Ese es el propósito del margen de seguridad. Con ese margen de fase deseado, vamos a ponerlo como B para... Vamos a hallar el valor de alfa. ¿Y de dónde vamos a hallar alfa? De la fórmula que dice que seno de phi omega es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. El siguiente paso es determinar o encontrar frecuencia donde la magnitud es menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de alfa, que es lo mismo que decir menos 10 logaritmo de 1 sobre alfa. ¿Por qué es importante para nosotros hallar esa frecuencia? Porque estamos refiriéndonos a esta frecuencia que está aquí, ¿verdad? Y encontrar ese valor nos va a permitir encontrar el BM para poder usar la fórmula, porque el punto de margen de ganancia, el punto de cruce de ganancia, el punto donde se mide el margen de fase, va a haberse movido por esta cantidad 10 logaritmos de alfa. Entonces lo que hacemos nosotros es determinar cuánto es esa cantidad y encontrar la frecuencia donde se ocurre eso. Esa frecuencia será la conocida por nosotros como Vm. Y es más, sabemos que Vm es igual a 1 raíz cuadrada de alfa tau. Y de aquí lo que podemos hacer es despejar el valor de tau. Fíjense ustedes que en esos dos casos ya tendríamos encontrado el valor del compensador tau. El procedimiento tau y de alfa, ¿no? El procedimiento dice que también puedo hallar las frecuencias de esquina, 1 sobre tau y 1 sobre alfa tau, tal como lo mostraba el diagrama. El paso D, que podría ser también paso 6 mejor, porque ya terminamos el cálculo de los márgenes. El paso 6 se puede decir que hay que verificar tanto el valor del margen de ganancia para poder repetir el proceso en caso de que esto fuera necesario. Tenemos que revisarle allí algunas cosas con mucho detalle para poder trabajar con bastante tranquilidad. Entonces, en la próxima sesión virtual lo que vamos a hacer, o a continuación lo que vamos a hacer es encontrar o definir un poco mejor el tema del margen de fase y el margen de ganancia para que se tenga un poquito más claro, hablar también de algunas ecuaciones de formulación y por último hacer un problema completo de diseño usando el método de respuesta de frecuencia. Muchas gracias.